¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Penalistas, trabajando por una justicia penal de calidad. En esta oportunidad nos encontramos con la grata presencia del doctor Fernán Fernández Ceballos, magistrado superior de la Corte Superior de Justicia de Arequipa. Él nos hablará del tema los avances de la reforma procesal penal en la Corte Superior de Justicia de Arequipa. Doctor, bienvenido al programa. Un saludo a toda la teleaudiencia que te ve por canal y también a todos aquellos que de una u otra forma están interesados en la reforma del proceso penal. Bien, doctor, muchas gracias por aceptar la entrevista desde Arequipa. Nos gustaría conocer cuándo entró en vigencia el nuevo Código Procesal Penal en su distrito judicial. En Arequipa se implementó el Código Procesal Penal el 1 de octubre del 2008. Ahora, a octubre del 2021, vamos a cumplir 13 años con el Código Procesal Penal de vigencia en nuestro distrito judicial. ¿Y podría indicarnos cómo es que asumió la Corte de Arequipa el tránsito, el cambio, la evolución del nuevo modelo procesal penal con los procesos tramitados bajo las reglas del Código de Procedimientos Penales del año de 1940? Nosotros, antes de la implementación del Código Procesal Penal, ya tuvimos trabajo en dos vertientes. La primera, en nuestros juicios orales, bajo el Código de Procedimientos Penales del 40, ya motivábamos a los operadores, tanto a la Fiscalía como a la Defensa, para que pudiéramos practicar las reglas de litigación en juicio oral y vayamos preparándonos a la implementación del código en 2008. Asimismo, en la otra línea es que los principales actores del Código Procesal Penal, esto es la Policía Nacional, la Fiscalía, Defensa Privada Pública y los jueces, nos dedicamos a capacitarnos interinstitucionalmente para que todos tengamos un conocimiento, si se quiere, homogéneo de las nuevas figuras que implicaba el Código Procesal Penal. Así también creamos una comisión de implementación que se dedicaba al aspecto de logístico, a las necesidades con las que el Código requería, de difusión, esto es, nos acercamos a los gobiernos locales, a la institucionalidad civil, a efecto de darles a conocer cómo iba a ser el procesamiento penal, inclusive para figuras como, por ejemplo, el arresto ciudadano. Hemos tenido conferencias con las juntas vecinales para dar cuenta de cómo es que tendrían que actuar en determinados casos. Por eso es que el Código Procesal Penal en Arequipa se llevó en debida forma, me parece, de una manera adecuada, articulada entre los principales actores para evitar desajustes funcionales que puedan ocasionar problemas en su funcionamiento. Y así lo hemos ido trabajando y tratando a través de la ETI interinstitucional, en donde confluyen las distintas instituciones y hemos procurado de que ante los problemas existan acuerdos interinstitucionales. Y a puertas de culminar el proceso de implementación del nuevo modelo procesal penal a nivel nacional, ¿cuál es su balance dado su experiencia dentro de esta reforma procesal penal? Considero que la reforma del proceso penal es la única política pública del Estado en serio. Es la única política pública orientada a cambiar todo un procesamiento que durante años ha sido verdaderamente pernicioso para los justiciables. No solamente para quienes han sido investigados, sino también para las víctimas. Y en esa circunstancia hemos cambiado muchas de los aspectos negativos que nos dejó el Código de Procedimientos Penales del 40, como por decir, por ejemplo, si antes los procesados con mandato de detención significaban del 100%, significaban el 70 u 80% de los casos en detención en los penales y solamente un 20 o un 30% de sentenciados, actualmente ha revertido todo, puesto que tenemos en internos, 80% de los internos son sentenciados y un 20%
son procesados, esto es, sometidos a medidas cautelares de prisión preventiva. Ese es un elemento. Otro elemento de cambio ha sido en la reducción de esa cifra negra que significa el no denunciar. En los casos que hemos visto aquí, ya que se procesa no solamente una pretensión civil, penal, perdón, sino una pretensión civil, esto es la búsqueda de una indemnización para los agraviados, perjudicados o víctimas. Durante todo este tiempo hemos privilegiado la participación de los actores civiles en el proceso penal y también han merecido elevados montos de reparación. Con decir que hasta hace 2 años atrás teníamos un monto de reparación civil cerca de los 10 millones de soles, producto de los pagos por este concepto. Y ahora estábamos en la política más bien de comunicar a los justiciables que aquellas denuncias que en su momento plantearon llegó a un fin y hay un monto indemnizatorio que de alguna forma puede compensar esa lesión. Y eso ha ocasionado pues que exista si se quiere, inicial conocimiento masivo sobre cómo está funcionando la justicia penal, que ahora ya se motivan para cuando sufren algún acto delincuencial puedan denunciarlo, porque tienen la expectativa no solamente que se sancione, sino que puedan ser indemnizados. Y como integrante del equipo técnico de implementación distrital de este nuevo modelo procesal en el Distrito Judicial de Arequipa, ¿qué temas han podido identificar a la interna a efectos de abordar en pro del beneficio de la reforma procesal penal? La reforma del proceso penal tiene como pilares la oralidad que se realiza en audiencias. Y para su puesta en marcha durante todos estos años, efectivamente han existido factores de frenaje o limitaciones. Una de ellas principalmente es la Constitución. Hemos planteado a un grupo de trabajo que se ha formulado en la Corte Suprema propuestas de modificación constitucional y propuestas de modificación legislativa que traten de operativizar, dar mejor funcionamiento y efecto al nuevo proceso penal. Una de ellas es, por ejemplo, el tema de la motivación de las resoluciones judiciales. Nuestra Constitución señala que la motivación de resoluciones judiciales tiene que ser escrita. Esta palabra escrita afecta tremendamente al sistema, porque las decisiones en este nuevo modelo son orales. Y generalmente se ve limitaciones en cuanto a la interpretación del artículo constitucional y se exige, inclusive a través de casación de la Corte Suprema, que se module lo oral con lo escrito, cuando debe ser privilegiarse la oralidad como en otros sistemas y por lo tanto modifíquese el artículo constitucional para dar paso a la oralidad o en todo caso solamente a la indicación de que se debe motivar las resoluciones judiciales. Punto. Y así también otras en relación a la necesidad de que nuestra institución como Poder Judicial y también como operador del sistema necesita capacitación muy especial dentro del proceso de la reforma. Y también una de las propuestas es de que la Academia de la Magistratura en todo caso sea Academia Judicial o Escuela Judicial y el Poder Judicial tenga su propia escuela que se encargue de capacitar a sus jueces, no solamente en el tema de la formación, de la capacitación, que es fundamental. La capacitación de jueces es distinta a la capacitación de fiscales. Sin embargo, con la Academia de la Magistratura tenemos a los dos operadores, tenemos a una parte que se capacita con los jueces, y creo que eso no corresponde. Y así también que se modifique el artículo constitucional en relación al Ministerio Público a efecto que la autonomía del Ministerio Público esté en relación a una mejor organización del Ministerio Público. Esto es, se libere de esa estructura orgánica que causa problemas en el funcionamiento del proceso penal, puesto que advertimos en el mismo procesamiento que existen dos voces en el Ministerio Público. En sobreseimientos o terminaciones anticipadas, los fiscales provinciales van por un sobreseimiento, van por una terminación anticipada, pero sin embargo en la segunda instancia los fiscales superiores son de idea contraria. Entonces creo que el sistema organizativo debe de mejorarse
y debe de liberarse de esa homogeneidad que se da en la constitución de Ministerio Público Poder Judicial. Debe liberarse. Ese es otro aspecto en cuanto a las modificaciones constitucionales y también modificaciones legislativas para dar mejor operatividad al Código Procesal Penal. Las hemos planteado como, por ejemplo, de que se mejore, se instrumentalice lo que significa la libertad anticipada, se mejore el artículo pertinente a efecto de que la tutela de derechos no solamente sea privativa del investigado, sino también sea factible por parte del agraviado, se mejore las reglas y técnicas de litigación oral, porque así como existen otras latitudes, reglas de evidencia debidamente positivizadas, nosotros no la tenemos. Y eso ha ocasionado de que las técnicas de litigación oral sean distintas de un distrito judicial a otro, inclusive dentro de un distrito judicial, de un juzgado a otro juzgado. Varía. Entonces hay que homogenizarse la forma de litigar para darle también herramientas igualitarias a los operadores, y no que cambien de acuerdo al juez en el que está. Doctor, y de acuerdo a su experiencia, ¿considera usted que también en su distrito judicial existe la carencia de jueces penales, jueces especializados penales? Es decir, también hay jueces que se encuentran abordando una materia y la otra a la vez, como los jueces mixtos, que aún le llamamos. Bueno, nosotros en el procesamiento del Código de Procedimientos del 40 ya hemos culminado la liquidación. La mayor carga está en ejecución de esos casos y hasta donde tengo un conocimiento, el otro año teníamos 100 procesos reservados del Código del 40 que están a la espera de que sean los acusados detenidos y se les pueda procesar. No tenemos otro tipo de actividad en trámite de otros casos distintos. Más bien en la línea de la funcionalidad del proceso, más bien existe una propuesta de que la designación de los jueces por parte de la Junta Nacional de Justicia sea una designación de juez penal o juez especializado penal. No se haga una designación de juez del tercer juzgado de investigación preparatoria o juez del cuarto juzgado unipersonal. No, esa nomenclatura o designación por la Junta Nacional de Justicia, como fue del Consejo Nacional de Magistratura, es perniciosa para el sistema. ¿Por qué? Porque hemos perdido jueces que han sido tremendamente calificados en el tema de investigación preparatoria. Sin embargo, cuando postularon a una plaza de juzgado unipersonal y al final fueron jueces unipersonales, y cuando se les indicó de que debieran, de acuerdo a su perfil, a su experticia, estar en el área de investigación preparatoria, indicaron pues que su nombramiento era de juez unipersonal y por lo tanto no podían hacer otra función distinta. Por eso creo que hay que cambiar estructuralmente la designación de los jueces a efecto de que sean designados jueces penales y de acuerdo a su capacidad, a su experticia, a su perfil, ubicarlos como jueces de investigación preparatoria o jueces unipersonales. ¿Y esto por qué? Porque en la práctica podemos advertir lo siguiente, que el juez de investigación preparatoria, que para mí debe ser el mejor juez debe ser juez de investigación preparatoria, cuando no cumple bien su función, abre las puertas en la etapa intermedia para que pase toda la prueba postulada para el juicio. Y el juez de juzgamiento, cuando ve o va a iniciar el juicio oral, tiene pues, no sé, 20 testigos, 10 peritos y una serie de pruebas que debe de actuar en el juicio, cuando eso fue muy bien, debió ser tamizado en la investigación preparatoria. Entonces, algunos jueces unipersonales que han sido, mejor dicho, jueces de investigación preparatoria provisionales, que después han asumido función de jueces unipersonales y han visto todos los problemas que ocasiona la mala actividad de un juez de investigación preparatoria, recién se han percatado de cuán importante es la labor de juez de investigación preparatoria. Por eso, la propuesta ha sido de que se uniformicen las designaciones o nombramientos como jueces penales.
Bien, doctor, hacemos una pausa comercial y regresamos con más en esta entrevista al doctor Fernán Fernández Ceballos, magistrado de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, quien nos estaba mencionando los avances de la reforma procesal penal en su distrito judicial. Volvemos. Unidad del equipo técnico institucional de implementación del nuevo Código Procesal Penal del Poder Judicial del Perú inicia su ciclo de conferencias especializadas en materia penal y procesal penal. Espéranos cada martes a las 5 de la tarde a través de nuestras cuentas oficiales de Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Los esperamos. Nos renovamos y llegaremos a ustedes a través del microinformativo Reporte Judicial, que te brindará cada semana todos los reportes de casos emblemáticos en materia penal y procesal penal de las Cortes Superiores de Justicia del país. Síguenos en Facebook, Twitter, YouTube e Instagram cada sábado a las 8 p.m. Reporte Judicial. Bien, ya estamos de vuelta con la entrevista al doctor Fernán Fernández Ceballos de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, quien nos está mencionando los avances en este nuevo modelo procesal penal en su distrito judicial. Doctor, ¿cuál es su expectativa al culmino de su designación como integrante de la ETI distrital de la Corte Superior de Justicia de Arequipa? Bueno, mi motivación desde tiempo atrás ha sido que la reforma del proceso penal, que implica un cambio o una revolución en el aspecto jurisdiccional, también significa un cambio en el aspecto administrativo. Y es importante este último tema, por eso mi preocupación desde antes, porque anteriormente asumí la coordinación de la ETI penal, ha sido tener una administración potente que maneje sistemas como de logística, de personal, de planificación, de racionalización y planeamiento, que se encarguen a través de todos esos procesos técnicos de mejorar y potenciar la reforma y sean un soporte eficiente para los jueces. En esa línea espero al final de estos 2 años que han sido la designación de parte del presidente de mi corte, cumplir con esa organización cabal de la administración modular y también generar planes de corto, mediano y largo plazo de la reforma del proceso penal, que es lo que nos debe de interesar, no solamente la implementación, sino el monitoreo y el mantenimiento de la reforma en nuestros distritos judiciales. Entonces, ese punto es importante que se vaya consolidando en el transcurso del tiempo.
¿Y cómo es que se ha adecuado la Corte Superior de Justicia de Arequipa en esta nueva realidad judicial laboral producto de la pandemia del COVID-19, en el entendido que su Corte, durante la reforma procesal, es una de las que ha desarrollado más producción asociados a un sistema informático? Efectivamente, nosotros hemos tenido, por efecto de la pandemia, que reposicionarnos, reorientarnos en el procesamiento de las causas penales. Para ese efecto hemos tenido la preocupación de publicitar las audiencias penales, ya que sabemos nosotros que en el proceso penal fundamentalmente es de audiencias, donde ahí se grafica la oralidad, la inmediación y también la capacidad del juez en emitir una decisión oral. Esto que se hacía en la presencialidad o en presencialidad ha sido difícil en tiempos de pandemia, esto es, que puedan los justiciables ver cómo se hace justicia. Hemos superado este trance, cumpliendo con el principio de publicidad que implica todo procesamiento judicial, y a través de la página web de la Corte Superior de Justicia de Arequipa tenemos un link en donde se ven todas las audiencias penales de manera virtual. Cualquier ciudadano puede ingresar a la página web y en tiempo real apreciar lo que sucede en las audiencias penales. Eso por una parte. Por otra, estamos en el proceso en mejorar el control biométrico de lo que de los presos preventivos y también de los sentenciados, puesto que no estimamos que el control biométrico sea simplemente el dar cuenta de manera virtual de sus reglas y con ello cumplió con la disposición del juez, sino que en ejecución debemos de efectuar una audiencia virtual en donde no solamente dé cuenta el justiciable sentenciado de cuáles son los actos que realiza, sino si está cumpliendo o no está cumpliendo con el pago de la reparación civil. Y en esa audiencia virtual, seguramente la Fiscalía le dirá pues de que cumpla con el pago que corresponde de indemnización a la víctima. Y se le hace ese recuerdo también al justiciable a efecto de que en la próxima sesión aporte un monto dinerario, o si no es la totalidad de la indemnización. Si no, su pena va a ser pues revocada y que tiene que cumplir con ese mandato que está en la sentencia judicial. Y una vez que se cumpla con el pago de la reparación civil, sí recién puede ingresar ya a la verificación en línea de su regla de conducta para agilizar este cumplimiento de obligaciones. Pero previamente consideramos nosotros aquí que debe de existir una audiencia virtual en donde se le exija y se le advierta al sentenciado el cumplimiento de la reparación civil. ¿Considera usted que es adecuado la medición de los índices cuantitativos a la producción que ustedes realizan? ¿Es la adecuada o considera usted otra alternativa para medir su productividad? Esa pregunta es sumamente importante porque vemos y advertimos que los niveles centrales de planeamiento ven al área penal reformada como si fuera el área civil. Esto es, ingresan 5 demandas o entran 100 demandas y salen 100 sentencias. En el procesamiento penal no es así, es diferente. Aquí se nos tiene que medir bajo otras variables. Sin embargo, se sigue insistiendo con estándares de producción que no se corresponden. ¿Qué estándares de producción estamos trabajando nosotros? Primero, el de la legitimidad de las decisiones. Esto es, de acuerdo a nuestras estadísticas, los juzgados unipersonales, del 100% de sus sentencias, solamente son apeladas el 10%. ¿Qué significa? Al revés, que el 90% de los justiciables están de acuerdo con las sentencias. En el caso de los juzgados colegiados,
del 100% de sus sentencias, el 25% aproximadamente son apeladas. Eso significa, al revés, que el 75% de las decisiones cuentan con legitimidad de los justiciables. Igualmente, para las salas superiores, de las salas superiores, del 100% de sus decisiones, solamente se interpone en casación en un 5%. Se interpone en casación, pero de aquellas que sean fundadas, solamente es el 0.5%. Entonces, ¿qué significa? Que la legitimidad de las decisiones de las salas superiores está en un 90-95%. Esa variable debiera de considerarse. Otra variable es el tiempo de las decisiones de procesamiento. Desde que sube en mi distrito judicial una acusación hasta que se emite sentencia de primera y segunda instancia, transcurre 1 año y medio aproximadamente. A diferencia del procesamiento del Código del 40, a diferencia del procesamiento civil, porque ojo, no hay que olvidarse que nosotros en el proceso penal tenemos la acción civil. Entonces, para el agraviado o el actor civil, una indemnización, en muchos casos, si se acredita suficientemente, es importante, van a tener una indemnización en 1 año y medio. Cuando un proceso de indemnización de daños y perjuicios en otra vía durará pues 5, 10 o a 15 años. Otra variable es el costo de audiencia, que de alguna forma ya se ha emitido una directiva interna de la UETI y es que los jueces tenemos una facultad de dirigir nuestras audiencias, pero tenemos que dirigirlas eficientemente. Si el costo de audiencia significa por hora 2.000 soles, no podemos demorarnos pues en una audiencia 10 horas, porque le generamos costos al Estado. Si más bien esa audiencia la hacemos en media hora, estaríamos ahorrando más bien al Estado 1.000 soles. Esa es otra variable o indicador que puede advertirse la eficiencia del procesamiento penal. Otra es que se considere todas nuestras decisiones. No puede ser que solamente se considere como para el hito estadístico, para el resultado, para la productividad, las sentencias finales. Esto es, si en audiencias preliminares hay que distinguirlas de las audiencias del juicio de juzgamiento. En audiencias preliminares, nuestro código prácticamente un 90% se deciden en audiencias preliminares. Las prisiones preventivas, los ceses, las prolongaciones, las medidas cautelares, las confirmaciones de incautación, etcétera, etcétera, son decisiones que se toman por los jueces y se emiten oralmente también por los jueces, pero sin embargo no son producción. Entonces creo que hay un error de los niveles centrales, y creo que es de economía y finanzas, que están desconociendo o no sabiendo de cómo se maneja el proceso penal y que pueden haber otras variables que soporten resultados, porque al final lo que nos piden a nosotros como jueces o a los funcionarios administrativos o a cualquier institución son resultados y nosotros nos medimos en base a eso, a resultados e inclusive con indicadores de calidad, de eficiencia. Entonces, esos son los que deben de considerarse por el nivel central. Doctor Fernández, en este orden de ideas, tenemos en cuenta que hay algunos jueces que tienen mayor carga procesal que otros. ¿Qué se podría hacer para que se puedan nivelar todos en el trabajo de la descarga procesal penal? Fíjese, nosotros tomamos decisiones internamente aquí, por ejemplo, a nivel de las salas superiores, cuando una sala tiene bastante carga procesal, se opera la redistribución. Redistribuimos la carga. De acuerdo a prioridades, las redistribuimos entre los otros juzgados. Y eso mismo hacemos, o entre las salas, perdón, y eso mismo hacemos en los juzgados. Hay juzgados que tienen determinadas funciones, por ejemplo, que también eso es otro cuestionamiento que se hace al sistema, que no puede ser que se crean juzgados especializados, por ejemplo, en extinción de dominio, donde el juzgado de investigación preparatoria tiene 3 causas al mes, cuando tenemos jueces de investigación preparatoria donde tienen 100, 200 procesos al mes. Entonces, tenemos que trabajar con el fin de reducir esas cargas haciendo redistribución. Y ahí tenemos problemas en las facultades que se nos concede para que nosotros, atendiendo a nuestra propia realidad, podamos decidir sobre la redistribución de las causas y logremos que los plazos de agendamiento se reduzcan.
Aquí, por ejemplo, hay un juzgado dedicado a delitos de corrupción de funcionarios donde su agenda estaba hasta el 2022. Hemos ingresado a hacer un análisis de su carga bajo un examen especial, o vamos a llamarle auditoría de procesos de gestión administrativa, y hemos detectado una serie de hallazgos u observaciones en la gestión administrativa y también en la gestión jurisdiccional, que ha merecido un informe al presidente de Corte para que tome decisiones. Y ya también se han tomado decisiones por parte de la administración modular, donde se ha mejorado la agenda, se ha mejorado la capacitación al juez y la forma como tiene que acometer cada caso en el tema probatorio, en el tema de atención, más aún si estamos en un modelo virtual, cómo se debe de priorizar los casos y también atenderlos, ¿no? Estamos trabajando en ello. Bien, doctor Fernán Fernández Ceballos, magistrado superior de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, para nosotros todo un honor poder conversar con usted de los avances de la reforma procesal penal de su distrito judicial. Sus palabras finales y de despedida en esta entrevista en Penalistas. Nosotros estamos comprometidos con el proceso de reforma y consideramos, como dije al inicio, que es la única política pública seria del Estado en tratar de mejorar la administración de justicia. Necesitamos que se dé un segundo impulso de mantenimiento de la reforma, porque así como tenemos deficiencias u omisiones en nuestra institución, así también lo tienen en la Policía Nacional, porque se requiere, por ejemplo, un laboratorio de criminalística en Arequipa que no se cuenta, se requiere que el Ministerio Público esté debidamente especializado a través de los delitos más concurrentes que existen en nuestra realidad. Esto es, que existan fiscalías especializadas en delitos patrimoniales o fiscalías especializadas en delitos sexuales, que son el 40 al 50% de la capacidad operativa de los juzgados. Son esos delitos de mayor incidencia, y no lavado de activos, y no corrupción de funcionarios. Y en el caso de la defensa pública necesitamos que se incremente mayor cantidad de defensores, más aún ahora que se les ha entregado la función de defensores de las víctimas. Entonces, las víctimas, si se quiere potenciar el posicionamiento de las víctimas, es que hay que colaborar con la defensa pública. Gracias. Muchas gracias, doctor, por esta entrevista que nos ha podido brindar. A toda la audiencia, muchas gracias por su sintonía. Ya saben que nos pueden seguir en nuestras cuentas oficiales de redes sociales y en Justicia TV. Nos reencontramos próximamente y habrá oportunidad de retomar temas en torno a la reforma procesal penal. Hasta luego. Hasta luego.